acompañándolos en el módulo de hombro durante los meses de julio, agosto y septiembre. Entonces, para iniciar pues el tema de hoy, tenía asignado cuál es el efecto de la contractura capsular posterior sobre el manguito rotador y pues eso es de lo que trataremos de desarrollar la charla de hoy. Entonces, como objetivos que me tracé para esta charla fue definir cuáles son las condiciones asociadas a la contractura capsular posterior y cuál es su efecto biomecánico sobre el manguito, identificar cuáles son los resultados clínicos sobre la función de los músculos del manguito en los pacientes que tengan una contractura asociada y definir pues de manera, digamos, superficial cuáles son las estrategias descritas para pacientes que tengan pues estas dos condiciones en un entorno asociado. Entonces, a modo de introducción, hay que decir que la contractura capsular posterior pues es una causa bastante común reportada en la literatura de dolor en el hombro. Sin embargo, la asociación de la contractura capsular posterior y el efecto pues que pueda tener sobre el manguito, ya la literatura, digamos, por lo menos no es tan extensa ni tan explícita, aunque sí se encuentran pues algunos reportes sobre esto. Está descrito tanto la contractura capsular posterior como la asociación de estas dos condiciones, eh, más comúnmente pues en atletas lanzadores, como una respuesta a esa fuerza de tracción repetitiva sobre ese tejido capsular posterior. Sin embargo, también en algunos casos, pues en algunas series lo han descrito en pacientes que no tienen pues como esta mecánica compleja pues de lanzamiento y el mecanismo en ellos es desconocido, pero pues sin duda los reportes son más consistentes en los pacientes que tienen este gesto deportivo. Y clínicamente, a grandes rasgos, porque lo vamos a desglosar más durante la charla, lo que vamos a ver en estos pacientes va a ser una limitación para la rotación interna por esa contractura capsular posterior y en algunos grados de abducción, digamos, en el plano escapular, por así decirlo. Biomecánicamente, entonces, como pues para empezar a hablar del tema, lo que pasa con la contractura capsular es que, como decía el doctor Horacio, pues, en teoría lo que pasa es que altera esas traslaciones y los ejes de rotación de la cabeza humeral, que ya vamos a verlo más adelante, pero sin duda, pues al trasladar esta posición anatómica de la cabeza, pues o teóricamente podría predisponer a la aparición de lesiones en los músculos del manguito. Entonces, generando pues con esta inestabilidad posterior-superior por la contractura, pero como veremos el movimiento es antero-superior, ese posible pinzamiento subacromial en contacto pues cuando entra la tuberosidad mayor con la región subacromial. Y lo que va pues, a predisponer es ese fallo que inicia, según algunos autores, descrito en la superficie inferior de la región posterior del manguito. Entonces, a modo de recordar un poco la anatomía, pues y para los residentes que apenas van a empezar, no voy a hacer mucho énfasis en esto porque ya tuvimos una charla similar hace poco, pero entonces la anatomía capsular, entonces sabemos que esa cápsula, pues es esa continuidad de un tejido que está en contacto estrecho con los ligamentos de los músculos que ingresan pues y se insertan en el hombro. Tenemos una región anterior va a estar reforzada por tres ligamentos, pues, tres bandas ligamentosas, los ligamentos glenumerales superior, medio e inferior, y esta porción inferior va a tener dos ramas, por así decirlo, dos bandas, una anterior y una posterior, y esta posterior va a reforzar pues la región capsular postero-inferior. ¿Qué vamos a definir como cápsula posterior? La cápsula que se va a extender pues en el plano coronal, desde alrededor del clenoideo, en lo más medial hasta la cabeza humeral de la forma más lateral, y pues en esta vista sagital, lo que sea desde el ligamento glenohumeral inferior de su porción posterior, como lo vemos aquí en la imagen,
hasta la porción del tendón del bíceps. Toda esta región la vamos a definir como cápsula posterior. Y se ha descrito pues en los textos, en las disecciones, que tienen un grosor aproximado de 1 a 2,5 milímetros, y básicamente su función va a ser la de limitar esa traslación posterior de la cabeza humeral. Va a estar tensa, como vemos acá en la rotación externa, perdón, y en la aducción, y principalmente pues tiene varios componentes, digamos, a nivel celular, de células sinoviales y fibroblastos, pero el principal compuesto y lo que le va a dar en parte las propiedades a este tejido va a ser el colágeno tipo 1, que es bastante abundante en estas fibras pues de capsulares. A modo grande y sobre todo como biomecánicamente, ¿qué es lo que pues lo que necesitamos saber en este punto para entender qué es lo que pasa entre estas dos estructuras con el manguito? Entonces, pues todos sabemos que el manguito es esa, por así decirlo, unidad funcional de los cuatro músculos pues que lo componen, del supraespinoso, infraespinoso, el subescapular y el redondo. Todos van a salir desde la región anterior y posterior de la escápula, y se insertan en general pues en la tuberosidad mayor el supra, el infra y el redondo, y en la menor el subescapular, siendo pues como parte de toda esta unidad biomecánica de la estabilidad del hombro. Saber entonces a modo ya biomecánico, pues el supraespinoso lo vamos a tener desde, como decíamos, desde esa fosa supraespinosa hasta la tuberosidad, y básicamente la función de este va a ser el de abducción. El subescapular, que lo vamos a encontrar pues saliendo desde la fosa subescapular hasta la tuberosidad menor, y este actúa pues como un rotador interno para acoplado, que es lo que se habla funcionalmente con el redondo y el infra para lograr esa estabilización. Y el infraespinoso y el redondo pues van a ir hasta la tuberosidad mayor, y como sabemos son los rotadores externos. El subescapular va a actuar como el principal estabilizador dinámico para esa traslación posterior. El supraespinoso pues va a estabilizar la articulación glenohumeral en esa inestabilidad inferior, y el infra y el redondo van a funcionar a modo de compresores en la región posterior, manteniendo como ese sello, por así decirlo, y esa estabilidad multidireccional de la articulación glenohumeral. Pero entonces, biomecánicamente, ¿cómo funciona, digamos, esta cápsula? Porque como hemos visto en otros módulos, con este grosor de 1 a 2,5 milímetros que les mencionaba, es un poco más delgada en comparación a las otras regiones capsulares. Este es un estudio que salió en el 2005, pues es un estudio biomecánico con cadáveres, y hicieron unas disecciones de la región capsular en todas las porciones, pero pues aquí vamos a hacer énfasis en la región capsular posterior, y encontraron que evidentemente sí es más delgada en comparación a otras, a otras porciones de la cápsula, pero que en general pues toda la región posterior y ese ligamento glenohumeral inferior en la región posterior va a tener unos valores de falla y de resistencia bastante similares, como vemos aquí, a las otras regiones capsulares, incluso siendo un poco más resistente, por así decirlo, que otras porciones, a pesar pues de sus propiedades de ser un poco más delgado. Y en relación, pues para saber qué relación tiene este componente capsular posterior y en general la cápsula con el manguito rotador, pues este es un estudio clásico que salió pues con el doctor Madsen en 1990. También es un estudio cadavérico, y lo que ellos hicieron fue una evaluación pues anatómica, o una disección anatómica mejor, para ver cuál era la relación que encontraban entre el manguito rotador y la región capsular. Encontraron que en casi la mitad de la superficie, pues si uno hiciera como en área
una disección capsular casi en la mitad de la superficie, tenía algunos puntos de inserción del manguito, encontrando pues esta estrecha relación entre las dos estructuras y que obviamente cuando se superponían estas dos estructuras, la cápsula y alguno de los músculos pues del manguito, van a tener unas regiones capsulares que eran más gruesas que cuando estaba pues solo la porción capsular sola. Y esto pues ellos sugieren que biomecánicamente en este estudio, digamos que favorece una mayor adherencia pues de los componentes musculares sobre la cápsula y una disipación de cargas, perdón, sobre todo en los puntos en los que tiene contacto con el subescapular y el supraespinoso para favorecer pues los movimientos asociados. Entonces, ya sabiendo que existe esta estrecha relación entre el manguito y la cápsula, tanto anatómico como biomecánicamente, pues ya empezaremos a ver qué es lo que pasa o cómo favorece la contractura capsular posterior, algún tipo pues de efecto, por así decirlo, de lesión sobre el manguito. Entonces, lo que está escrito más consistentemente en la literatura es algo que se llama síndrome de pinzamiento subacromial o un síndrome de pinzamiento interno. Incluso cuando pues uno revisa, en general es la patología que más se relaciona con las lesiones del manguito en un contexto pues, de un paciente que tenga una contractura capsular posterior. Básicamente es esa compresión al acercarse pues, la tuberosidad al acromion que va a generar un pinzamiento en estas porciones del manguito. Se describen algunas series que puede llegar a ser hasta el 65% de las consultas pues, de dolor en hombro en algunos casos y no solamente pues digamos de forma primaria, sino que incluso algunos autores lo describen en los procesos de rehabilitación después de una cirugía de manguito y pues puede tener un espectro obviamente dependiendo del grado de compresión y del trauma de varias lesiones, tendinosis, tendinitis o simplemente la bursitis que pueda generar, pues, ser la causa del dolor para los pacientes. Y se va a ver reflejado, pues, como veremos a lo largo de la charla, como una pérdida funcional para nuestros pacientes. Entonces, como les digo, esto fue escrito, pues vimos que la descripción de la relación anatómica y biomecánica estrecha fue hecha en el 90. Empezaron a describir, o los primeros que describieron este síndrome de pinzamiento fueron Walsh y colaboradores en el 92 y posteriormente en el 97 se lanza pues en la literatura un apartado sobre cuáles pueden ser las causas que están descritas pues para esta digamos, este contacto estrecho entre la tuberosidad y el acromion. Entonces la dividen en dos grupos, unas causas intrínsecas y otras extrínsecas o extratendinosas. Y básicamente dentro de las intrínsecas incluso hablan obviamente de cualquier tendinopatía degenerativa, debilidad del manguito que altere esta función biomecánica pues que vimos anteriormente y aumente los movimientos de la cabeza con respecto a la articulación y unas extrínsecas que básicamente va a ser la morfología acromial, que como decía pues el doctor Horacio, fue una de las primeras, digamos, etiologías descritas para este efecto. Pero entonces, pues, digamos que qué tanta influencia tiene el compromiso muscular o la debilidad muscular o si solo la morfología como tal o esas causas extrínsecas son las que influyen en estos desenlaces de pinzamiento. Este es un estudio del 2003, fue hecho con 47 pacientes que se les hizo pues una descompresión subacromial vía artroscópica únicamente y trataron de evaluar los resultados de un estudio prospectivo en dolor, movilidad y actividades. Y ellos encontraron que cuando solamente pues se hacía la descompresión por el componente subacromial, pues no encontraron realmente ninguna relación entre el grado de la resección y los desenlaces funcionales, con unos resultados de satisfacción que variaban entre el 46 y el 97%, sugiriendo entonces que no solo digamos, pues este va a ser el único factor que influye
en este pinzamiento, sino que es más una etiología, por así decirlo, pues y como los autores lo describen en su conclusión, es más de pinzamiento multifactorial. Entonces, ¿qué otros factores, pues, como vimos, digamos, en esas causas intrínsecas que son un poco confusas, se han descrito que también puedan influir en estos desenlaces del manguito? Entonces, como vimos muscularmente, pues, inestabilidades asociadas o debilidad escapulotorácica, lesiones neurológicas asociadas y aquí pues empezamos a notar una relación un poco más estrecha entre esa rigidez de la cápsula posterior que está descrito como otro de los factores que pueden estar asociados a ese pinzamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos pinzamientos cuando ya tenemos esa contractura capsular posterior? Lo que más está descrito, pues digamos, es que este contacto estrecho al acercarse a la tuberosidad con el acromion es más cuando el paciente tiene 90 grados de abducción y de rotación externa, y lo que sucede va a ser que vamos a tener una migración súpero anterior, que lo describen algunos autores como una traslación opuesta a la contractura que vamos a tener en esa región posterior. Entonces la cabeza va a migrar más anterior y más superior, teniendo pues ese contacto patológico entre el manguito y la región posterior superior, pues y más superior del labrum, que nos va a predisponer a lesiones en esa superficie del manguito. Y esto pues no solo es teórico, sino que hay algunos estudios como este del 2006 que pues lo hicieron con 12 pacientes, que 6 tenían una contractura posterior evaluada pues por clínica y por imágenes por resonancia magnética, y 6 con una pues contractura de la porción anterior de la cápsula, y lo que ellos trataron de encontrar fue cuáles eran los resultados en la medición de las traslaciones en la cabeza humeral con cada una de estas dos porciones de contractura, por así decirlo. Y como vemos, la línea punteada es cuando tenían esa contractura posterior, encontraron que la cabeza humeral migraba hacia una pues ellos lo describen como una posición menos posterior, o sea, más anterior y más superior en comparación a los pacientes que tenían la contractura anterior, comprobando pues lo que decíamos teóricamente en la diapositiva anterior, que se da una migración contraria a donde tenemos la contractura. Y curiosamente, pues, o algo que adicionalmente estos autores encontraron en el 2006, es que adicional, que entre más tensión tenía el paciente en esa región capsular posterior, pues aumentaba este efecto de migración a menores grados de flexión del hombro. Pues encontrando que cada vez el contacto va a ser más estrecho con unos grados más bajos. Y otro efecto que describen no todos los autores, pero pues algunos por lo menos dan un apartado de otro posible efecto teórico que se pueda perder en los casos de la contractura capsular posterior, es esa pérdida del efecto de vacío de la copa, eh, que básicamente pues, va a estar asociado a una debilidad del supraespinoso y del subescapular con esa contractura capsular posterior, que nos va a generar el mismo efecto, pues por pérdida como de ese sello de la copa, va a permitir una mayor movilidad, favoreciendo más esa migración anterosuperior de la cabeza hacia el arco coracoacromial que venimos explicando pues previamente. Entonces, esto es, digamos, teóricamente y biomecánicamente lo que está descrito, cuál es la relación que puede haber entre la contractura capsular y el manguito, pero clínicamente lo que vamos a encontrar es que nuestros pacientes van a entrar, por así decirlo, en un círculo vicioso entre el dolor, una disminución de los arcos asociada al dolor que va a disminuir esa capacidad funcional del paciente, y esto pues se va a perpetuar y algunos describen que puede estar asociado pues en general al empeoramiento de los dolores de forma nocturna cuando se asocia pues a lesiones del manguito, y es como nos vamos a encontrar pues o como se nos va a presentar nuestro paciente en su momento. Pero entonces hay que preguntarnos si solo esa contractura capsular posterior podría favorecer realmente, pues ya digamos en estudios más estrechos, porque como les digo, esto es teórico, eh,
si esto puede favorecer ese aumento de las presiones sobre el manguito ya como tal. Encontramos un estudio, pues es varios, uno de esos y uno de los que más citan en la literatura es este del 2012, es un estudio que hicieron de forma cadavérica con 9 hombros que no tuvieran lesiones previas del manguito y lo que trataron de medir fue ese punto, pues tanto de cuál era la presión y cuál era el pico de presión de contacto cuando tenían una contractura capsular posterior. Y ellos sí encontraron que se aumentaban significativamente esas presiones de contacto entre estas dos estructuras, principalmente cuando el paciente estaba con una flexión, abducción y rotación interna, y que el punto de mayor presión, pues digamos, contrario a lo que decía la teoría, era la tuberosidad menor, que realmente pues pues, no está teóricamente relacionado con este contacto mecánico, que es lo que se describía en el pinzamiento, pero sí que se aumentaban pues las presiones sobre esta región, digamos, por debajo del arco coracoacromial. Eh, Otros estudios han tratado de encontrar si solamente tener una contractura capsular posterior podría favorecer el pinzamiento sin asociarlo, pues, digamos, a otras entidades, porque como hemos visto, la mayoría de autores, pues, a pesar de que encuentran esta relación, lo asocian más a un efecto multifactorial. Este es un estudio del 2010, un estudio cadavérico nuevamente con 10 hombros que los pusieron pues en un simulador que fijaba la escápula, el manguito y el deltoides, y lo que hicieron fue aplicar la cápsula posterior para unos entre 1 centímetro y para otros entre 2 centímetros, y encontraron pues que digamos sí se favorece el pinzamiento cuando tiene esa contractura de la cápsula posterior, pero que cambiar esa rigidez explicándola 1 o 2 centímetros no cambió o no aumentó esas presiones en esta región subacromial, confirmando pues lo que se habla por otros autores, que solamente tener esa contractura capsular no pues va a influir en el pinzamiento y en la lesión que se puede presentar en el manguito, pero pues no es como única causa, sino que esto es un componente multifactorial lo que va a desencadenar este efecto. Y clínicamente, ¿qué es lo que se encuentra o qué es lo que sucede con los pacientes? Entonces, estos son dos estudios que, que buscaron pues con esas plicaturas capsulares posteriores y midiendo esas tensiones de la cápsula posterior, qué era lo que pasaba con los movimientos, pues si esto pues tenía alguna influencia en los movimientos y en los rangos de movimiento de los pacientes. Entonces, el primer estudio que vemos en la izquierda, que es el uno del 2003, encontró que sí tenía una pérdida estadísticamente significativa y clínicamente significativa de la rotación interna de nuestros pacientes después de esas plicaturas. Y el segundo encontró que además de que se aumentaban, pues confirmando que se aumentaban las presiones eh, capsulares posteriores, también lo asociaron a una pérdida de la rotación interna. Y este, contrario, pues digamos al estudio anterior que no encontró diferencia entre aplicarla 1 o 2 centímetros, estos sí asociaban que según el grado de tensión capsular podía pues aumentar ese grado de pinzamiento o esas presiones, pues cuando tenían la migración anterosuperior, que pues como hemos visto va a provocar esa abrasión excesiva sobre el manguito. Y como les digo, pues eso ya vimos biomecánicamente, clínicamente y pues en arcos de movilidad que sí tiene una influencia esta contractura capsular posterior y este pinzamiento sobre el manguito, pero pues otros autores hablan que cuando ya tenga pues el paciente una disfunción de los músculos del manguito, se va a producir pues también una disfunción en el hombro secundaria a esta retracción o esta contractura de la cápsula posterior por un efecto que lo hablan como un rocking horse, pues o un caballo de balanceo, por así decirlo,
que va nuevamente, pues, o biomecánicamente es exactamente lo mismo que pasa, que es produciendo ese pinzamiento y empeorando el dolor de los pacientes con la lesión del manguito, sobre todo en las horas nocturnas. Y biomecánicamente, pues, lo describen exactamente igual a lo que hemos venido describiendo durante el módulo, que va a ser ese ascenso de la cabeza humeral, ese aumento de las presiones y va a favorecer pues las lesiones, pues el empeoramiento de las lesiones asociadas que ya tuviera nuestro paciente con una enfermedad del manguito de forma previa. Entonces, a modo de resumen, ¿qué se ha encontrado? Pues que clínicamente tengamos en nuestros pacientes cuando asociamos estas dos entidades con esa migración pues y ese contacto entre el reborde glenoideo y la tuberosidad, vamos a tener un pinzamiento de los tendones del manguito, a modo de resumen, que va a favorecer pues, las lesiones, aunque no logré encontrar ningún estudio que pues fuera como prospectivo evaluando si las personas con pinzamiento tienen asociada pues a más lesiones. También puede afectar por microtraumas desde el labrum posterior, favorecer las lesiones tipo SLAP e incluso algunos describen que puede tener ya cambios quísticos en esa región posterior de la cabeza humeral. Entonces, pues adicionalmente encontré en otros autores si ya pues vimos cómo era el efecto que tenía la contractura capsular sobre el manguito y que puede favorecer y se ha encontrado un aumento de las presiones, pero si también en un paciente que ya tuvo una lesión del manguito, que ya se está llevando a un proceso de rehabilitación, si la contractura capsular posterior podría tener alguna influencia pues en los desenlaces. Y evidentemente no, pues no es tan común, digamos, esta descripción, pero sí algunos autores la tienen. Describen pues que las complicaciones cuando se hacen las reparaciones del manguito están descritas como hasta un 5.8 o 6.7% en otros estudios y que esta contractura capsular posterior pues es bastante debatido, algunos no lo consideran digamos como una complicación asociada a las reparaciones artroscópicas y sin embargo otros autores la describen con porcentajes de complicación mucho más altos que no se toman en cuenta pues digamos en estos porcentajes globales de complicaciones. Y pues la describen como cuando se realiza una sobretensión en el manguito y esas inmovilizaciones rígidas prolongadas que puede favorecer esta contractura capsular posterior y empeorar pues los rangos de movilidad o dificultar por lo menos los rangos de movilidad que puedan llegar a ganar nuestros pacientes en esa rehabilitación posterior a las cirugías del manguito. Y ya pues terminando, esto no era, digamos, objetivo de la charla, pero a modo general, quise mostrar cuáles son las principales estrategias que podemos tener pues para nuestros pacientes cuando tengamos asociadas estas dos condiciones. Entonces, se va a basar básicamente en estos pilares que va a ser mejorar los síntomas, aumentar los rangos de movilidad asociados pues a esa limitación por la contractura capsular posterior, detener las progresiones y reparar en los casos que sea necesario las lesiones del manguito y aumentar pues esas longitudes de la región capsular posterior para favorecer pues mejores desenlaces y disminuir pues este fenómeno de pinzamiento que está escrito en la literatura. A modo general, como les digo, el manejo conservador lo han descrito para las contracturas capsulares posteriores como un manejo efectivo en el 90% de los casos, con ejercicios pues como estos que vemos en la porción derecha de la diapositiva, que básicamente lo que quieren pues es hacer ese estiramiento de la región capsular posterior, lo describen como una posición de sleeper, como lo vemos aquí en la imagen, y el HAD pues es cuando ponemos pues el hombro sobre la región superior del pecho y se realizan ejercicios de aducción. Adicional a esto, pues tendremos que fortalecer esa musculatura periescapular, sobre todo si lo asociamos a lesiones del manguito, y nos podemos, pues hay que decirle al paciente que tenga pues cambios en las actividades y en algunas
movimientos o gestos deportivos que puedan pues favorecer esta contractura y este pinzamiento, y se les puede dar un manejo analgésico. Y ya a modo general, en los pacientes, pues el manejo quirúrgico lo vamos a reservar para esos pacientes que definitivamente no mejoren, que tengan una incapacidad o que haya que hacer, pues ya por las características de las lesiones que encontremos en el manguito, una reparación asociada. Entonces, en este momento, además pues de la reparación y de los gestos que haya que hacer, se debe hacer una liberación artroscópica de esta porción capsular con unos buenos resultados en cuanto pues a retornos a la actividad y a mejoría de los arcos de movilidad. Y se describe que, como vimos, pues de ese pinzamiento que se ha pues asociado ya no al efecto capsular posterior, sino a alguna variabilidad anatómica de la región acromial que sea pues demasiado evidente, pues lo llevaremos también a manejo quirúrgico, pues que sea pertinente si lo necesita. Entonces, a modo de conclusiones, la relación anatómica y biomecánica entre la cápsula y el manguito pues es inherente y se ha descrito tanto teórica como en algunos estudios biomecánicos entre estas dos estructuras. Los desenlaces clínicos, que pues puede que haya mucha teoría, pero si clínicamente no se representaba en algo para el paciente, pues digamos que no hubiera tomado importancia este tema en la literatura, pero sin duda pues también se ha encontrado que clínicamente tiene una estrecha relación con el manguito, por lo menos con el aumento de las presiones sobre esta región del manguito, que puede favorecer lesiones y que esto se traduce, por así decirlo, en limitación en los arcos de rotación interna y adducción para los pacientes. Y sin duda, pues el conocimiento de este espectro de todas estas causas multifactoriales pues es crucial si uno quiere hacer un adecuado enfoque de los pacientes, pues porque tendrá que tener en cuenta todas estos puntos, digamos, que evaluamos durante la charla. Y ya esto era lo que les tenía para